Padre bueno, nos acercamos en ti esta mañana, agradecidos por el don de la vida que nos concedes, porque en cada momento de nuestra existencia vas concediéndonos bienes para acercarnos a ti, y te haces tú presente en nuestras vidas con tu inmenso amor. En esta mañana nos acercamos con el deseo de conocer aún más lo que es tu amor, conocerte más en el amor. Queremos conocerte a través de tu Hijo Jesús y queremos poder envolvernos en ese abrazo de amor eterno, en el cual se manifiesta toda tu divinidad, toda tu bondad, toda tu majestad, toda tu misericordia. Envía, Señor, tu Espíritu Santo para que ilumine nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestro corazón, y seamos propicios para recibir tu mensaje en nuestras vidas. Envía, Señor, tu Espíritu. Envíalo para que podamos recibir tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy buenos días a todos. Espero que estén teniendo una muy bendecida mañana, que ya hayan iniciado muy bien su jornada, tomándose un café, desayunando. Y si no, si ayunan o si no se toman café, bueno, pues que sigan teniendo esa energía vitalizante y que sigan disfrutando esta mañana y este día que pinta a ser caluroso, que nos llenamos del amor abrasador de Dios, ¿verdad? Vamos pues a iniciar con nuestra cuarta sesión de nuestro curso del amor en el Evangelio de San Juan. Permítanme empezar a compartirles las diapositivas para que podamos pues adentrarnos por completo en este contenido que vamos a compartir en esta mañana. Les agradecería que ustedes pudiesen señalarme un poco cuando que vean las diapositivas. Mi pantalla, a partir de que presento algunas diapositivas, se vuelve un poco loco. Luego, después, a veces no veo a todos. Entonces, me es importante comentarlo por si de repente alguien está haciendo alguna seña o algo en algún momento de compartir y no veo, es porque como que se mueve hacia un lado y no alcanzo a ver a todos. Pero qué bueno que se ven las diapositivas. Y pues vamos a tener esta cuarta sesión en la que vamos a hablar del amor que permanece. Y pues es importante destacar que estamos por concluir nuestro camino, este camino que hemos emprendido en el Evangelio de San Juan, específicamente leyendo el Evangelio en notas del amor, poniendo atención a lo que el Evangelio tiene que decirnos del amor de Dios y el amor humano. Pues estamos ya concluyendo este camino que, si bien nos acerca mucho, también reconocemos que también no podemos abarcar todo y que todavía tenemos mucho más que aprender en torno al amor. Muchas felicidades por seguir perseverando. Se dice fácil tomar un curso de verano todos los jueves de 10 de la mañana a 11:30, más aparte material complementario y demás, pero sabemos pues que implica un compromiso de tiempo, implica también pues el acoplarlo en la vida, porque la vida sucede y pues bueno, qué gusto que están aquí, que han estado perseverando. No sé si tengan la pantalla en otro espacio, Adela. Yo creo que nada más que le deslice un poco y va a poder ver las diapositivas en un inicio. Muy bien. Y empezamos otra vez esta última sesión, no olvidando el versículo del Evangelio de San Juan, que es nuestro versículo emblemático, nuestro versículo sintético de lo que estamos meditando, que dice: porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y bueno, pues esto lo hemos podido ya ir meditando. Esta es la tercera semana que completamos en torno a esta meditación, este esfuerzo intelectual y este esfuerzo espiritual. Lo que hemos hecho durante la semana es la lectura meditada de algunos pasajes del Evangelio de Juan. Hemos tenido 2 lecturas complementarias opcionales y también muy sugeridas para poder profundizar un poco en algunos puntos. Ahí dice 2 canciones, me equivoqué, son 3. 3 canciones tuvimos para ayudarnos a andar en el mensaje espiritual del Evangelio, y también tuvimos la grabación de la sesión. Así pues,
Dejo brevemente compartirles diapositivas porque me es importante escucharlos, algunas ideas breves que ustedes tengan, que hayan hecho resonancia, ya sea de la sesión pasada, de algún pasaje que hayan meditado, de alguna lectura, lo compartimos brevemente. Vamos a pasar unos 3 o 4 a compartir, dependiendo del tiempo. Después vamos a tener más tiempos para seguir compartiendo. Lupita levantó la mano. Voy nada más a habilitar el micrófono de todos para que podamos compartir. Listo. Gracias, padre. Buenos días. Pues en realidad estuvo muy, muy hermoso lo que nos comentó la clase pasada, ¿verdad? Que habló acerca de, pues, el amor de Dios. Y usted hizo una referencia al final donde dice que estamos llamados a amar a modo de Jesús y que sí implica mucha dificultad, pero que de alguna forma, pues esto nos va a llevar a la vida eterna, o sea, que es por medio de la cruz. Pero en la actualidad, padre, bueno, al menos eso es lo que de alguna forma visualizamos ahorita, ¿verdad? Se supone que en la actualidad se ve el amor desde otra perspectiva. Entonces, tenemos que ubicar que el amor que Dios nos está invitando es, como usted también lo dijo durante el curso, ¿verdad? Que es un amor, pues, fraterno, que de alguna manera lleva a hacer lo que Jesús nos dice. Pero como comento, ¿verdad? En la actualidad estamos hablando de un amor de la gana, como un amor que se naturalice. Entonces ahí es donde entra precisamente la disyuntiva de comprender, todo lo tenemos ya ahorita en charola de plata en la explicación de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Gracias a Dios, pero de alguna forma buscar la manera de entender que no podemos hacer un amor que nos da la gana, un amor desordenado, le diríamos nosotros. Entonces, el amor que Dios nos habla es muy específico. Nada más ese punto, porque muchos entramos así de, es que como dice San Agustín, ama y haz lo que quieras, espérame tantito, ¿verdad? Implica esto. Era el comentario, padre, muchas gracias. Muchas gracias, Lupita. Y sí, pero aquí aprendemos de lo que es el amor de Dios y creo que esta frase de San Agustín tiene mucho sentido porque es ama y haz lo que quieras, pero ese que quieras, pues sí, tiene que estar encaminado hacia lo que entendemos que es el amor a la luz de Cristo, ¿verdad? Entonces, si amamos lo que queramos, pues va a ser lo mismo que Cristo quiere, ciertamente. ¿Alguien más quisiera compartir? Gloria Lara, levantó la mano. Sí, Escuchamos. padre, buenos días. Buenos días. Padre, es que yo pienso que el amor de Dios, bueno, yo había leído que es el amor de ágape, o sea, un amor excelso, un amor muy, muy divino, muy alto, que de ninguna manera puede llevar caos ni puede llevar desorden. Yo pienso que San Agustín se refería a eso. Ama y haz lo que quieras. Si estás en ese canal de amor, es imposible que entre la distorsión y el caos en nosotros. Entonces podemos estar amando y amando. Vamos a hacer lo que queramos, porque todo lo que queramos hacer va a ser bueno para nuestros hermanos y para Dios y para nosotros mismos. Muchas gracias, Gloria. Muy claro, muy buena forma de comentarlo. Y sí, ciertamente, justamente por eso aprendemos que debemos acercar al amor de Dios, que Él ordene nuestros deseos interiores, toda nuestra persona, para poder amar como Él. ¿Alguien más se quiera compartir alguna que le haya llamado la atención de lo que hemos meditado, de lo que hemos leído? Estela, está levantando la mano, y luego Elda, y luego continuamos. Adelante, Estela. Nada más que habilite su micrófono y la escuchamos. Siempre se me pasa ese detalle. Buenos días, padre. Buenos días a todos. Ay, a mí me encanta. Yo nunca había leído así como que a profundidad tantito el Evangelio de San Juan, y ahora que usted nos lo está compartiendo es puro amor, ¿no? Entonces, bueno, la clase pasada pues habló del amor fraterno, ¿verdad? Que se presenta como un mandamiento nuevo, ¿no? Y decía usted que es justo después de cuando hizo el lavatorio de pies, de la que él les da ese discurso. Entonces, pues dice, todos los conocerán a ustedes que son mis discípulos,
y los reconocerán cuando se amen unos a otros. Entonces, ese es el ejemplo que yo tomo para mí, ¿no? Entonces, aplicar, como dice usted, las palabras del Evangelio con nuestros hermanos, ¿no? Y qué mejor que el amor, ¿no? Amar al hermano, al necesitado y y pues este evangelio, le digo, a mí me encantó porque es San Juan y con toda la inteligencia que tiene y todo lo que nos habló de él, y más que nada también habló usted de que, dice, él habló del amor, o sea, por su experiencia misma que pasó con el Señor. Entonces es un regalo para todos y pues es lo que tengo que decir, para todos amor. Gracias, Padre. Muchas gracias, Estela. Por último, Elda, adelante. Sí, gracias, buenos días. A mí me llamó mucho la atención una parte del libro que dejaste, que es aceptar a Jesús como hermano. Entonces me llamó la atención en el sentido de que dice que solo mediante Jesucristo es posible que uno sea hermano, porque pues yo soy hermano para otro gracias a que Jesús hizo en mí y para mí, ¿verdad? Todo lo que él hizo, pero asimismo él ha convertido a mi hermano gracias a lo que también Jesucristo hizo con él y en él, y eso nos hace hermanos, es lo que me llama aquí la atención. Entonces, pues el hermano es aquel otro que también redimió a Cristo, así como lo hizo conmigo, ¿no? Lo salvó de sus pecados, lo ha llamado a la fe y a la vida eterna, al igual que a mí, y justamente en eso y en Jesucristo nos hace hermanos, y que nuestra comunión consiste exclusivamente en lo que Cristo ha obrado en ambos, y entonces de esa manera estamos en una comunión y en una unidad de fraternidad, y es lo que nos hace justamente hermanos, en lo que vino Jesucristo a hacernos entre nosotros. Era lo que quería comentar del libro que nos dejaste que consultáramos, y muchas gracias. Muchas gracias, Elda. Y pues sí, ciertamente vamos a poder profundizar un poquito otra vez en lo que hablábamos, ya lo habían mencionado, lo que es el amor, cuando lo expresa en ágape y cuando lo expresa en fileo, ¿verdad? Cuando es por pues, un verdadero aprecio, aprecio profundo, y también cuando es por una identificación interpersonal. Como nuestra experiencia es del amor, parte de este amor íntimo, profundo, y bueno, también estamos llamados a llevarlo así a nuestros hermanos, porque pues ellos también así lo reciben de parte de Dios. Vamos pues entonces a seguir con nuestras diapositivas y vamos pues a hacer una breve recapitulación que ya hicimos un poco con lo que dijimos. Vamos nada más a recordar algunos puntos que compartimos la sesión pasada. Vimos las características de la comunidad juánica, encontrando la centralidad de la fe en su experiencia discipular. Profundizamos también en la dicotomía entre los que creen en el Evangelio y los que no creen en él, ¿verdad? Como esto está presente. Hay unos personajes que creen en Jesús y otros que no creen. Unos que creen y luego no creen, y unos que creen pero no quieren decir que creen, ¿verdad? Bueno, esto lo hablamos un poco. Desde el peso en el contexto judío también ahondamos en el uso del título divino yo soy por parte de Jesús, no solo como una forma de afirmar su divinidad, sino también como una manera de revelar el ser de Dios por medio de imágenes. Este título yo soy, vimos que lo usaba mucho Jesús en este evangelio. Vimos también que la partida de Jesús está ligada al envío del Espíritu Santo, quien continúa la obra de Jesús en la comunidad, uniéndoles en el amor. Fruto del Espíritu Santo en la comunidad cristiana es la unidad en el amor. Identificamos también el término glorificación con el término amar, entendiendo que damos gloria al Padre amándonos unos a otros. Y también conocimos algunas características del amor fraterno a la luz del Evangelio. Y bueno, yo quisiera, junto con esta recapitulación, simplemente leer el comentario que uno de ustedes realizó en el chat, porque se me hizo una forma muy clara de poder hacer síntesis en este también esfuerzo espiritual que hacemos. Voy a leer brevemente lo que comentaba, que creo que puede ser de mucha utilidad para nosotros. Decía, ¿tú crees en Jesús? Que se note en el amar. Esta pregunta y tu respuesta me quedarán para dar una revisada a mi actuar y cuestionarme, ¿cómo amo? ¿Se nota que creo en Jesús? De toda la sesión entre textos, meditaciones, la exposición y el compartir de los hermanos, me hace ver el ambiente en el que Jesús predicaba y vivió. Un ambiente hostil, con mucho rechazo, pero él siempre habló de amor.
Esto me hace ahora ver mi entorno y los apostolados donde sirvo, donde tal vez no siempre estoy de acuerdo en lo que se hace o cómo se hace, donde tal vez hay alguien con quien no empatamos en estilos y formas de ser. Me lleva a concluir que cuando hablo de amor fraterno, no hablo del esfuerzo que hace otra persona, que esa no depende de mí, sino del que yo hago para vivir de acuerdo a los mandamientos de Jesús. Mi actuar en medio de cualquier ambiente debe ser el mismo, con la mirada puesta en Jesús y sus enseñanzas. Me esforzaré por estar atenta a las enseñanzas e insinuaciones del Espíritu Santo y así actuar para dar gloria a Dios. Me gustó mucho el comentario, creo que de alguna forma refleja la invitación que todos tenemos a este contenido, este contenido académico que recibimos y también espiritual, poderlo llevar a la propia vida, y agradecemos a nuestra compañera por compartirlo. Y bueno, con esto dicho, ahora vamos a profundizar en esta cuarta sesión, que vamos a hablar del amor que permanece. Algunas cosas que vamos a mencionar: vamos a hablar de los recursos literarios del Evangelio, vamos a hablar de la imagen de Cristo, el esposo, la imagen de Cristo, el pastor, la imagen de Cristo, la vid, y vamos a usar esa imagen para preguntarnos qué significa permanecer, y vamos a hablar del permanezcan en mi amor. Después también vamos a hablar de la imagen de Cristo, pan de vida, para después ir cerrando con alguna síntesis de los temas teológicos que hemos hablado y que engloba el Evangelio de San Juan, una síntesis también cristológica, los riesgos que tiene alguien cuando vive una espiritualidad que no entiende estos conceptos, y el comprender que Dios me comprende, y un llamado al amor. Confirme nada más, les agradecía que me ayuden a confirmar que se escucha bien mi audio. Muy bien, muchas gracias. Continuamos entonces en nuestra presentación. Dice: el Evangelio de San Juan es una obra literaria completa, es decir, como los libros que leemos ahorita, utiliza diferentes formas de escribir, de expresarse, para poder compartir su proyecto teológico. Dice, utiliza ciertos recursos literarios que le son de ayuda para su proyecto teológico. El autor, el evangelista, escribe con intención las cosas como las dice, la forma en que las expresa, tiene un porqué y apoya en lo que quiere expresarnos del ser de Dios y del ser de la iglesia. Y vamos entonces por eso a ahondar en algunos recursos literarios, porque es una obra literaria. Los vamos nada más a mencionar, pero vamos a ver que después el escucharlos nos va a servir para después identificarlos también en los pasajes a los cuales nos acercamos y nos vamos a acercar hoy. Lo primero dice, utiliza fórmulas solemnes que repite enfáticamente. En particular, la frase que dice, en verdad les digo. Jesús la repite muchas veces. En griego es amen, amen, lego y min. Y bueno, esta frase expresa la autoridad personal de Jesús y también subraya que lo que adjunta a esta expresión es revelación directa. Es la novedad de la buena nueva en Cristo. Por ejemplo, podemos leer en Juan 3:33 y simplemente vamos a leer la frase, la expresión dice, Jesús le respondió, en verdad te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Con eso empieza su diálogo con Nicodemo. En Juan 5:24 también vemos cómo dice, en verdad les digo que el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Y esta forma de expresarse la va a repetir muchas veces durante todos los discursos de Jesús, sus diálogos y sus monólogos. ¿Qué otros recursos literarios tiene? También utiliza términos clave con distintos niveles de profundidad en significado. Es decir, una misma palabra puede tener dos significados. Cuando habla, por ejemplo, del agua, la entendemos nosotros obviamente en el sentido literal, pero habla de un agua viva y Jesús con ello quiere expresar el Espíritu Santo, ¿verdad? Con el pan, ¿verdad? Obviamente se refiere al alimento espiritual, es lo primero que se entiende, pero Jesús se refiere también con ello al alimento espiritual, a la vida eterna. También habla de un ver que nos puede remitir inmediatamente a la visión física, ciertamente, pero también hay una visión de fe. La visión de fe también es a lo que busca dar el significado más profundo Jesús. Y nosotros como lectores estamos invitados a penetrar en el significado más profundo.
Esto se apoya mucho también con los malentendidos, que también son un recurso pedagógico, que es cuando está hablando Jesús con diferentes interlocutores, él habla en un nivel espiritual, un nivel trascendente, un nivel más profundo, y el interlocutor lo interpreta literalmente. Por ejemplo, es el caso de Nicodemo, ¿no? Que Jesús, como leíamos ahorita, le decía, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, ¿cómo puedo yo, alguien siendo viejo, nacer de nuevo? ¿Cómo alguien siendo viejo puede entrar en el vientre de su madre otra vez? ¿Cómo va a suceder eso, no? O la samaritana, que Jesús le dice que él tiene un agua viva y que con ella nunca va a tener sed. Y ella le dice, pues, ¿dónde está esa agua? Dame esa agua que ya no quiero tener sed y venir a este pozo a sacar agua, ¿verdad? Y bueno, junto con eso, diferentes malentendidos, ¿verdad? Vemos cómo de esta manera, con este malentendido que tiene con estos interlocutores, el lector, nosotros estamos encaminados al misterio revelado. Es la intención de que nosotros podamos profundizar en ese significado más hondo, ¿verdad? Y que nosotros podamos ver este nivel espiritual y trascendente que Jesús dice y que también nos permita este cambio de mirada, este cambio de interpretación, donde también podamos en nuestra vida, pues nosotros ver lo más trascendente, lo más profundo. Otros recursos que utiliza son, por ejemplo, los paralelismos y dualismos con tensión teológica. Es decir, hay conceptos que los contrapone, que los utiliza para crear tensión teológica y que los pone como verdaderos opuestos o capaz como cuestiones semejantes, pero que pues tienen ahí como algunos ciertos roces y que hace profundizar en el contenido teológico. Por ejemplo, habla de la luz y las contrapone a las tinieblas. Desde el prólogo utiliza esta imagen y lo va a usar durante todo el Evangelio. Habla de la vida y la contrapone a la muerte. Habla de los que son de Cristo y habla también de los que son del mundo. Habla de la verdad y habla también de la mentira, del espíritu y de la carne. Estas imágenes muchas veces, estos conceptos muchas veces están en los mismos discursos y los sigue usando Jesús para poder mostrar como este roce o esta contraposición completa, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, esto ayuda a profundizar en la decisión que tiene que hacer el lector, ¿verdad? En torno a qué se encamina, ¿verdad? Al creer en Cristo. Junto con eso, cosas que también hemos hablado, ¿verdad? Las narraciones simbólicas y los signos, nosotros entendíamos el semello, ¿verdad? Que son manifestación de Jesús, eso también es un recurso literario. Y también los diálogos largos y monólogos teológicos que terminan siendo discursos reveladores, como los diálogos con Nicodemo, con la samaritana, pero también los discursos que hablábamos del yo soy, por ejemplo, que muchas veces se dan o en diálogos con algunos interlocutores o en monólogos mismos de Jesús que comparte a la multitud o a sus discípulos. Eso también son algunas características literarias y junto con eso también vamos a mencionar que hay lo que se llaman estructuras concéntricas que desarrollan con amplitud un tema. Es decir, hay una idea, algo muy importante que se desarrolla en el orden, ¿verdad? Hay este orden que es, por ejemplo, es aquí dice A, B, C, B', A'. Ahí le falta la señal de la prima, ¿verdad? Que es, en el centro está una idea principal, a sus lados están ideas que capaz se complementan o incluso pueden ser como opuestas y junto con eso también. Entonces, ¿qué es? Lo del centro es lo más importante y todo lo demás que se desarrolla es utilizado para poder enfatizar esa idea central. Un ejemplo muy claro puede ser el capítulo 6 del Evangelio de Juan, donde se desarrolla mucha profundidad teológica en torno a Jesús como pan de vida. Y podemos ver que en el centro de todo este capítulo, y lo vamos a ver después, está en verdad les digo, yo soy el pan de vida, el que coma de mi pan, etcétera, ¿verdad? Pero junto con eso, ese digamos, con estructura general grande empieza con la multitud que se acerca a Jesús y él los alimenta con el pan que es multiplicado. ¿Qué va a ser lo opuesto al final de eso? Pues que cuando Jesús después les pide, que les dice que hay que comer su carne, esta gente que se acercó, al final reacciona a este discurso duro y lo rechaza, se aleja. Y luego, ¿cómo está también ahí? Bueno, hay un diálogo sobre el maná en que Jesús se identifica como un alimento más grande que el maná. Después, cuando él dice que hay que comer su carne, ¿verdad? Hay un escándalo, ¿verdad? Estas ideas de alguna forma están como en un mismo nivel, ¿verdad? Y en el centro está
pues esta identificación de Jesús como el pan de vida. Vamos a después hablar un poco más de eso. Y bueno, también vemos que hay un narrador omnisciente que conoce hasta el interior de los personajes. Eso también ya lo hemos visto, cómo el narrador te dice lo que está pensando Jesús, lo que siente Jesús. En Juan 2:23, brevemente leemos, dice, mientras estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre a ver los signos que realizaba, pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que alguien le dijera cómo son las personas, pues él conocía lo que hay en el ser humano. Esto le permite al narrador, ¿verdad? De alguna forma hablar del mundo interior de Cristo y del mundo interior de los diferentes interlocutores y personajes que vemos. Esto también ayuda mucho al momento de leer y poder poner atención al lector. El narrador me está diciendo cómo siente Jesús, cómo piensa Jesús, cómo siente esta persona cuando se encuentra con Jesús. No siempre pasa esto en los evangelios. Muy bien. Esto es una buena forma para poder ahora profundizar en algunas revelaciones de quién es Jesús. Ya nos hemos preparado hablando del yo soy, de los signos. Vamos ahora a poner una pequeña atención en algunos de ellos. Como decíamos, no podemos abarcarlas por completo, ni todas, ni una. Podemos hablar mucho porque realmente de una de esas imágenes se puede hacer un curso completo en general, ¿verdad? Entonces aquí estamos pudiendo tener luces particulares. Y la primera es Cristo el esposo. Y esta no es tan clara, pero si nos acercamos al primer signo que realiza Jesús, que es en las bodas de Caná, vamos a poder ver la intención que hay del evangelista de que podamos identificar a Cristo como el esposo, como el novio. Y leemos Juan 2:1-11, dice, 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fueron invitados también a la boda de Jesús y sus discípulos. A la boda Jesús y sus discípulos. Al quedarse sin vino, por haberse acabado el de la boda, le dijo a Jesús su madre, no tienen vino. Jesús le respondió, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Había ahí 6 tinajas de piedra, destinadas a las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Jesús les dijo, llenen las tinajas de agua. Ellos las llenaron hasta arriba. Sáquenlo ahora, les dijo, y llévenlo al maestresala. Ellos lo llevaron cuando el maestresala probó el agua convertida en vino. Como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían. Llamó al novio y le dijo, todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Tú, en cambio, has reservado el vino bueno hasta ahora. Este fue el comienzo de los signos que realizó Jesús en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Ya lo hemos, de hecho, mencionado mucho en este curso, ¿verdad? Pero ahora lo vemos con una perspectiva diferente. Decíamos que los signos manifiestan la identidad de Jesús, el ser de Dios, y este pareciera no tan claro, porque ¿qué tan importante puede ser que Jesús convierta el agua en vino, ¿verdad? Bueno, porque Él está siendo el novio que provee de vino en esa boda. Ese novio, aunque se equivoca el maestro Sala, nos dice es Jesús. Después, Juan 3, en 22-36, no leemos todo porque evidentemente no es mucho, pero en el versículo 19, Juan está diciendo que él no es el Cristo, porque le preguntan que si él es el Cristo, y Juan Bautista dice, el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio, que está presente y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es, pues, mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. El que viene de arriba está por encima de todos. Y bueno, continúa. Pues, ¿qué es esta imagen, Juan Bautista? Que es el que está presentando a Jesús, presenta a Jesús como el novio. Y Juan Bautista es el amigo del novio, es decir, el que viene a traer la alegría que tiene la novia cuando experimenta la llegada del novio. Es, bueno, el que trae esa alegría es Jesús. Él es el novio, Él es el esposo. Y vamos a ver cómo esa es una imagen constante también en el Antiguo Testamento,
Vamos a leer brevemente nada más Oseas 2, 16 a 22, algunos versículos en torno a ello, ¿verdad? Los demás, ahí vienen otras referencias que ustedes van a poder ver, pero en el Antiguo Testamento, en general, en prácticamente casi todo el capítulo 2 hasta el versículo 22, 25, se habla de Yahvé como el esposo y el pueblo de Israel como la esposa infiel. Pero leemos brevemente 16, dice: por eso voy a seducirla, voy a llevarla al desierto, y le hablaré al corazón. Ahí le daré sus viñas, convertiré el valle de Acor en puerta de esperanza. Y ella responderá ahí, como los días de su juventud, como cuando subió del país de Egipto. Aquel día, oráculo de Yahvé, ella me llamará marido mío. Y continúa, después en el 21 dice: te haré mi esposa para siempre, te desposaré en justicia y en derecho, en amor y en compasión, te desposaré en fidelidad y tú conocerás a Yahvé. Se refiere a, evidentemente, la experiencia de infidelidad que se da en el pueblo de Israel y lo identifica como si fuera la infidelidad de la esposa. Y dice, pues va a haber un día en que yo voy a llegar como el esposo, te voy a desposar en fidelidad y vas a conocer quién es Yahvé. Es una profecía de alguna manera y está en señales, en lectura de la esponsalidad. Vamos a profundizar brevemente en eso. ¿Qué significa entonces que Jesús sea el esposo? Bueno, lo primero que hay que ver es que el primer signo que nos presenta el Evangelio de San Juan se da en un contexto nupcial. Jesús provee un vino nuevo y abundante, un vino nuevo que incluso sabe mejor que el anterior. También debemos entender que el vino en la lectura bíblica en general refiere a la vida, a la alegría, al gozo. Juan define a Jesús como el esposo verdadero, como decíamos. Y también Jesús no solo transforma agua en vino, sino que da el vino mejor al final, como lo haría el esposo de una boda. Y este amor comienza en Caná y bueno, se planifica en la cruz, donde Jesús se entrega como el esposo que da todo por su esposa. Y que da su sangre, que es el vino nuevo, por medio del cual pues se da todo esta, esta boda, ¿verdad? Con Jesús, ¿verdad? De alguna manera nos da una clave de lectura para poder también entender esta entrega de Jesús como esposo en la cruz, como una entrega en la cual pues quiere tener esta alianza personal con el pueblo de Israel, con la humanidad, con la iglesia, contigo, una alianza cercana, una alianza de fidelidad. ¿Y esto qué nos enseña? ¿Verdad? Pues que Jesús trae la alegría de la nueva alianza. La nueva alianza es un vino nuevo, es un vino nuevo que está basado en el don gozoso y abundante del amor divino. Entonces el amor de Cristo, el esposo, es entonces fiel, es totalmente gratuito, es gozo pleno, dice, es escatológico, es decir, nos habla de la vida eterna. La vida eterna que será alegría, que será gozo, que será intimidad con Dios mismo. Qué bello el poder aprender de este amor y ver cómo esto está ahí entretejido en el Evangelio. Ahí está presente, ahí está latente. Y podemos preguntarnos, ¿verdad? Podemos llevarlo a nuestra vida personal y decir, en tu vida diaria, ¿te percibes desposado, desposada con Cristo? A veces pareciera que solamente dejamos esta idea, esta noción espiritual a las religiosas, que ellas ven muy arraigado su responsabilidad con Jesús, que Jesús como es el esposo, pero pues Jesús se entrega en la cruz por todos nosotros. Todos nosotros estamos llamados a vernos desposados por el mismo Cristo, que es este esposo que se entrega por la iglesia entera y en la iglesia entera cada uno de nosotros, para poder gozar de ese vino nuevo, gozar de esa alegría nueva en Él, esa vida íntima con Él. Vamos ahora a profundizar un poco en la imagen de Cristo, el pastor, de este pasaje. No vamos a leer todo, es un poco más extenso y también el tiempo y el deseo de poder aprender más y casi todo, ¿verdad? Nos apremia. Entonces
vamos simplemente a leer las ideas principales donde Jesús se presenta como el buen pastor. Dice en su versículo 7, en verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Cuantos han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí estará a salvo, entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado, que no es pastor, que no es propietario de las ovejas, abandona las ovejas y huye cuando ve venir al lobo. Dice después, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mí. Del mismo modo, el Padre me conoce y yo conozco a mi Padre. El conocimiento entre Cristo como buen pastor y sus ovejas, que somos nosotros, es de la misma manera que el conocimiento que el Padre y el Hijo tienen de sí. A través de esta imagen del buen pastor podemos ver, ¿verdad? Y dice muchas más cosas, evidentemente. Si nosotros nos acercamos a algunos pasajes del Antiguo Testamento, también podemos ver cómo es un tema relevante que está ahí latente, esta imagen de Yahvé como el buen pastor, pero también de cómo los pastores de Israel no responden a lo que deberían de responder como los guías, los que deben de encaminar al pueblo. Y vemos cómo está tan arraigado que incluso es fruto de una oración, el mismo Salmo 23, 22, lo hace una oración muy bella que estoy seguro que se saben muchos de memoria, que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Y continúa, ¿verdad? Y este salmo era expresión de la fe judía, de su experiencia de Dios. Y bueno, también él mismo lo irá demostrando. Si nos acercamos nosotros a Isaías 40, vemos que está utilizada esta imagen del pastor, ¿verdad? Y bueno, que está ahí latente, ¿verdad? En el profetismo del Antiguo Testamento. En el versículo 11 dice, como pastor pastorea su rebaño, recoge en brazos los corderitos, los lleva en su regazo y trata con cuidado a las paridas, a las madres. Esto evidentemente es una imagen utilizada para expresar el amor de Dios que tiene para con su pueblo. Y bueno, después también Ezequiel 34, 1:31 es muy largo, profundo también ese pasaje, pero es una denuncia muy clara de Yahvé a los profetas de Israel. Y después ahí básicamente lo que dice es, yo voy a ir a pastorear a mi pueblo. Y bueno, el que llega a pastorear a su pueblo es Cristo, es Jesús. ¿Y qué podemos aprender de ello? Bueno, este es el buen pastor, es Jesús, el que conoce sus ovejas y es conocido por ellas. Nos habla de una relación íntima con Jesús, un amor íntimo. Dice, las llama por su nombre. Este amor es personal. Está dedicado a cada uno, donde cada persona es importante. Guía a pastos verdaderos. Bueno, Jesús nos guía en el camino hacia la vida eterna. El pasto verdadero, donde tendremos vida en abundancia. Da la vida por las ovejas, nos demuestra esta entrega de Jesús en amor en la cruz, que es un amor que se sacrifica, diría yo también que se compromete, y dice también tiene otras ovejas que incluirá a su redil. Nos habla de que la salvación no solamente está para el pueblo de Israel, sino esta apertura y que pues llega a nosotros, ¿verdad? Nos habla del amor universal de Jesús, el amor que es para todos los que nos acercamos a su redil. En Jesús, Dios cumple la promesa de pastorear a su pueblo, y ahora vemos cómo Dios es cercano, tierno y fiel, cuya autoridad se expresa en amor y entrega. Vamos ahora a profundizar más en la imagen de Cristo como la vid, entendiendo que la vid en las lecturas bíblicas representa una relación de alianza. Y aquí no vamos a alcanzar a leer las lecturas del Antiguo Testamento, simplemente yo voy a mencionar qué es lo que dice ahí, ¿verdad? Porque después vamos a leer meditativamente el pasaje de Juan 15, 1, 17, para poder poner más atención en eso, ¿verdad? Pero, bueno, básicamente lo que va a ir expresando los diferentes pasajes que vemos ahí es que identifican
al pueblo de Israel como una viña, como una viña, como una vid que ha sido cuidada por Yahvé. Habla, por ejemplo, el Salmo 80 de una vid que Yahvé trasplanta de Egipto y que la lleva a la tierra prometida. Y bueno, pero denuncia cómo Israel no responde y en lugar de dar buen fruto, de dar buena uva, da fruto amargo. Dice Isaías 5:1-7, da agraces. Bueno, básicamente pues habla ante la fidelidad de Israel, la infidelidad de Israel. Se presenta esta imagen de la vid y contrapone un poco el pasaje que vamos a meditar. Entonces vamos ahora a leer meditativamente Juan 15:1-17, recordando que cuando decimos vamos a leer meditativamente, sí, vamos a poner atención a las palabras, pero ahora vamos a poner énfasis también en qué me dice Dios. No lo vamos a compartir todavía, pero sí nos es de pauta para lo que vamos a seguir reflexionando. Entonces, bueno, Juan 15:1-17. Abramos el corazón del Evangelio según San Juan. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Él corta todo sarmiento que en mí no da fruto, y limpia todo el que da fruto para que dé más fruto. Ustedes están ya limpios gracias a la palabra que les he dicho. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes podrán si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguno no permanece en mí, es cortado y se seca, lo mismo que los sarmientos. Luego los recogen y los echan al fuego para que ardan. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto y sean mis discípulos. Como el Padre me amó, yo también los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. No los llamo ya siervos, porque el siervo nunca sabe lo que suele hacer su amo. A ustedes los he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer. No me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes, y los he destinado para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca. De modo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Lo que les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos brevemente a tener un momento de silencio para poder ahondar en aquella frase, aquella expresión que nos esté diciendo, hablando fuertemente, que nos llame la atención. Vamos ahora a leer una meditación de San Agustín, de los tratados que él hace sobre el Evangelio de San Juan, que se titula El amor es el fruto que hemos de dar, que nos puede servir como un poco de luz para el pasaje que hemos meditado. Este amor es el fruto nuestro, del cual dice, yo los he elegido para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Y también lo siguiente, a fin de que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Lo cual ciertamente nos lo ha de dar si nos amamos mutuamente, porque Él mismo nos ha dado este amor mutuo, al elegirnos sin tener fruto alguno,
por no ser nosotros los que le elegimos a Él, y nos ha colocado en condiciones de ir y dar fruto, es decir, de amarnos mutuamente, lo cual no podemos hacer sin Él, así como el sarmiento no puede producir fruto separado de la vid. La caridad, pues, es nuestro fruto, que según el apóstol sale del corazón puro, de la recta conciencia y de una fe sin fingimientos. Con este amor nos amamos unos a otros y amamos a Dios, porque nuestro amor mutuo no sería verdadero sin el amor de Dios. Se ama al prójimo como a sí mismo si se ama a Dios, porque el que no ama a Dios tampoco se ama a sí mismo. De estos dos preceptos de la caridad dependen toda la ley y los profetas. Este es nuestro fruto. Acerca de este fruto nos dice: esto es lo que les mando, que se amen unos a otros. Consiguientemente, queriendo el apóstol recomendar los frutos del Espíritu en contra de las obras de la carne, pone como base la caridad. Los frutos del Espíritu son la caridad, y luego, como emanados de esta fuente y en íntima conexión con ella, enumera los otros, que son el gozo, la paz, la firmeza del alma, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la castidad. Y en verdad, ¿quién puede tener gozo si no ama el bien del cual se goza? ¿Quién puede tener verdadera paz si no la tiene con aquel a quien ama de verdad? ¿Quién puede tener firmeza de ánimo para permanecer en el bien si no es por el amor? ¿Quién es benigno si no ama al que socorre? ¿Quién se hace bueno si no es por el amor? ¿De qué provecho puede ser la fe que no obra por la caridad? ¿Qué utilidad puede haber en la mansedumbre si no es gobernada por el amor? ¿Quién huye de lo que puede mancharle si no ama lo que le hace casto? Con razón, pues, el buen maestro recomienda la caridad, como si sólo ella mereciese ser recomendada, y sin la cual no pueden ser útiles los otros bienes, ni puede estar separada de los otros bienes que hacen bueno al hombre. Muy bien, pues es muy intrigante el discurso que tiene Jesús en este pasaje, en Juan 15, 1-17. Es parte del discurso de despedida, como es hablado, comparte de intimidad con sus discípulos y habla mucho del permanecer. ¿Qué significa entonces? Porque ya hemos hablado de este vocablo, de este término en la segunda sesión. Hablábamos del verbo meno y podemos enfatizar cómo está bastante presente en este capítulo en Juan 15. Ahora, ¿cómo lo entendemos? Sí, lo entendemos como habitar, lo habitamos como vivir, pero también como dejarse formar en una relación estable de amor y verdad. Relación estable que se da en Cristo, que se da en su amor, en su palabra, en sus mandamientos. En el contexto juánico y en su significado más profundo, permanecer es comunión de amor. Permanecer es comunión de amor. ¿Qué implicaciones hay de este permanecer en Jesús? Bueno, conlleva un amor que quiere permanecer, es decir, no es pasajero. Es un amor que quiere durar, que es estable, no es pasajero. Es un amor que da vida y da mucho fruto. Es fecundo. Muy interesante se me hace como comentario, ¿verdad? Que hable el Evangelio también como que el padre, el viñador, los poda o los limpia para que den aún más fruto, no sé. Eso a mí siempre me ha hecho mucho ruido. Implica obediencia activa en el amor. Por eso es un mandamiento. Parte una obediencia que se fundamenta en la experiencia de amor y llama a la amistad y a la entrega. Es el amor del amigo que se entrega. Podemos decir que implica una unión vital en Cristo, una unión que implica toda la vida. Dice, permanezcan en mi amor. Bueno, nosotros somos aquellos sarmientos, aquellas ramas que anclados en Cristo damos fruto, fruto que es parte de la vid que es Cristo. Para dar fruto, decimos, el viñador los poda.
Por eso nos podemos preguntar, en mi propia realidad, en tu propia realidad, ¿cómo puedes permanecer en su amor? Todos somos ramas diferentes, parte de esta misma vid, el cuerpo de Cristo. ¿Cómo puedes tú permanecer en su amor? ¿Cómo puedes permanecer anclado a esta vid que da vida y que da fruto en nosotros? Bueno, decimos también, Jesús permanece con todo su amor entre nosotros. ¿Por qué? De hecho, Jesús permanece primero. Vamos a ver esto. Y para ello vamos a leer brevemente la imagen en torno a la imagen de Cristo como pan de vida. Y vemos que Él es Él mismo es el verdadero alimento que da vida eterna. En Juan 6, 22 a 66 encontramos todo este diálogo en torno al pan de vida, a Cristo como el pan de vida. Yo solamente voy a leer unas partes a enfatizar, ¿verdad? Pero dice, les dijo Jesús, yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Pero ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo el que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera. Después, más adelante, dirá, el que come mi carne y bebe mi carne, permanece en mí y yo en él. En el versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Algunas ideas que podemos usar como cimiento, fundamento en torno a esta imagen de Cristo como pan de vida del Antiguo Testamento es evidentemente la experiencia del pueblo de Israel de ser alimentados por parte de Yahvé en el desierto con el maná, que después la sabiduría judía va a identificarlo como un pan del cielo, como un alimento que también es alimento espiritual. Entonces, en esos 4 pasajes lo vemos demostrado, ¿verdad? Cómo se ve el alimento como un alimento espiritual, pero nosotros estamos invitados a ver cómo Jesús supera esa figura del maná. Y ahora Cristo es ese pan que da vida. ¿Cómo es este pan de vida? Bueno, primero es el mismo Jesús. Es el verdadero alimento que da vida eterna. Decimos también, es de origen divino. Es verdaderamente la carne de Cristo. Y nos decía, bueno, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Bueno, creer lleva a comer, a comprometerse, es decir, este creer lleva a comer, que es comunión viva, que implica un compromiso real con la persona de Jesús. Vemos cómo en este pan de vida Dios se da a sí mismo. Él es el sustento, Él es el que sustenta toda la vida. Y bueno, vemos cómo ahí el amor de Dios es encarnado, es sacrificial, es transformador, es fiel y permanente. En la Eucaristía, el pan de vida, vemos este signo de amor de Jesús que permanece entre nosotros, amando. Nosotros cuando lo comemos, estamos llamados a permanecer en Él. Él permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Permanecer en Cristo implica comer de su carne y beber de su sangre. Que Jesús sea el pan de vida me enseña que su amor sí permanece y que yo también puedo permanecer en Él. Podemos ahora preguntarnos, ¿veo cómo en la Eucaristía Jesús se me da por completo? Cuando me acerco a la Eucaristía, realmente lo veo como un acto de amor de Cristo y realmente lo veo como Cristo que permanece con todo su amor en mí. Jesús que entrega su cuerpo en la cruz. Está entregándose en su cuerpo en esta Eucaristía. Lo veo, lo identifico. Y cuando yo lo recibo, yo también me entrego por completo. Yo también tengo este deseo de permanecer en Él. Bueno, nosotros identificamos el pan de vida como ese alimento que nos permite permanecer en Él. Ese alimento que nos nutre, que nos sustenta. Con esto vamos a adentrarnos al break. Vamos honestamente un poco atrasados en cuanto al contenido, en cuanto a tiempos. Ya casi van a ser las 11. Entonces, continuamos como quiera.
vamos a poder profundizar un poco más adelante. A las 10:59 habilitamos otra vez nuestras cámaras para continuar. Gracias. Listo, vamos reactivando nuestras cámaras para poder seguir con nuestra sesión, con nuestra última sesión, hablando del amor que permanece. Entonces vamos a hacer una recapitulación del contenido que hemos visto hoy. Conocimos algunos de los recursos literarios más utilizados en el Evangelio. Una forma de conocerlos al momento de hacer lectura, podemos ver que ahí están
que tienen una intención y eso ayuda a poner atención a la lectura también. Nos acercamos también a la presentación de Cristo como el esposo y el buen pastor para profundizar cómo nos enseña de su amor. También meditamos a partir de la figura de Cristo como la vid, qué es lo que significa permanecer y cómo está ligado a la experiencia de amor. Y encontramos en Jesús el pan de vida, que es aquel amor que permanece, que me alimenta y me compromete con mi vida a también permanecer en el amor de Cristo. Esto es lo que hemos platicado en esta primera parte de la sesión. Como comentario, vamos aproximadamente como 10 minutos más o menos como atrasados en más o menos como la disposición del contenido. Para que sepamos, voy a hacer el esfuerzo de continuar, pero también lo que sigue la meditación y ahí está el compartir. Entonces, que sepan todos que ahí vamos a poder compartir en torno al pasaje en específico. Probablemente terminemos un poco después. Si alguien, porque todavía hay una conclusión después de la meditación, breve, pero está la conclusión. Si alguien tiene que retirarse, es completamente comprensible, pero para poder mantener la calidad del contenido, vamos a tratar de esos 10 minutos más, pues seguirlos usando, ¿verdad? Muy bien. Vamos ahora a ver cuestiones de síntesis, porque hemos hablado de muchas cosas y el ir haciendo síntesis nos ayuda como a asimilar lo que hemos aprendido. También hay cosas que capaz no hemos podido profundizar mucho. Estos son algunos de los temas que más se mencionan en un aspecto teológico en este evangelio. Los voy a enunciar. Hemos hablado de la revelación del Padre que se da en el Hijo. Él mismo es la presencia de Dios entre nosotros. Jesús es la presencia de Dios entre nosotros. El evangelio es un proceso de manifestación progresiva de quién es el Padre. La hora y la cruz, entendidas como glorificación, son entendidas como gloria. Es la máxima revelación de Dios como amor. El Espíritu Santo, enviado por Cristo, como quien continúa su obra reveladora en la comunidad. El amor como la identidad de todo creyente. Quien ama, permanece en Dios, da fruto y vive en comunión, siendo testigo. La vida eterna comienza en la experiencia de fe, en el conocimiento del Padre. Jesús, como luz del mundo, exige la respuesta libre de creer en Él o rechazarlo. La palabra de Cristo y su salvación es para el mundo entero. Creer lleva a entrar en comunión con Cristo y tener vida en Él. La unidad de los discípulos manifiesta el amor de Dios al mundo. De algunas de estas cosas hemos hablado un poco más, algunas no. Hay probablemente más ideas teológicas que no hemos mencionado en esta síntesis porque no podemos abarcar todo. Y esto, aclaro, es específicamente del Evangelio de Juan. Muy bien. Y también hemos querido ver quién es Jesús. Veíamos que el Evangelio tiene esta trama. ¿Quién es Jesús? Bueno, vamos ahora a hacer una síntesis cristológica y hablar de algunos aprendizajes que hemos tenido sobre la identidad de Jesús. Decíamos que Jesús es el Hijo preexistente que es enviado al mundo para nuestra salvación, por amor del Padre. El prólogo lo va a mencionar como el logos, como el verbo. Lo identifica con la palabra. También hablábamos de Jesús como el revelador del Padre, quien nos manifiesta quién es el Padre. A través de Jesús podemos conocer quién es el Padre. Cada signo, junto con sus palabras, gestos y obras, revela la identidad divina de Cristo. Es su testimonio. Jesús también se autoidentifica como yo soy, este título divino, y le adjunta imágenes para expresar su ser y misión. Pan de vida, luz del mundo, buen pastor, resurrección y vida, camino, verdad y vida, vid verdadera. También veíamos que Jesús es el Hijo del Hombre levantado, exaltado, elevado, manifiesta en la cruz la gloria del Padre y el amor hasta el extremo, hasta el final. También decíamos que Jesús es quien envía el Espíritu Santo y quien prolonga su obra. El Espíritu Santo es quien prolonga su obra. También hablamos de Jesús como el amor encarnado. Aprendemos por ello que amar implica permanecer en su amor y vivir como Él vivió. Y por último decimos que Jesús es el centro de la comunidad de discípulos, quien conoce a cada uno por su nombre y le llama a seguirle y permanecer en Él. Esto es como una síntesis, nos ayuda a ir asimilando, a tener más claridad.
poder reconsultar algunas de esas cosas, ver cómo lo hemos aprendido, pero hay que reconocer que esta síntesis no basta para expresar todo el tesoro teológico del Evangelio. Evidentemente, estamos reduciendo el Evangelio a 10 y 8 afirmaciones. Hay mucho más también que no hemos hablado en este curso, ¿verdad? Porque lo hemos hecho con una clave de lectura que es el amor. Muy bien. ¿Cuáles son los riesgos de una vida que parta de una comprensión desviada de este mensaje, del mensaje del Evangelio de Juan, de esta buena nueva? Si no lo comprendemos de una forma correcta, hay riesgos, hay diferentes cosas que podemos asumir erróneamente en nuestra vida. ¿Cuáles son? Y les diré, algunos de estos evidentemente han estado presentes en la historia de la iglesia y en la historia de algunos grupos en específico. El primer riesgo es reducir el evangelio a un espiritualismo desencarnado, como si la vida eterna fuera solo una realidad del alma. Porque sí, el evangelio tiene una profundidad espiritual enorme, tiene un énfasis muy grande en el espíritu, en la vida en Cristo y un rechazo muy claro a las obras del mundo. Pero luego se nos puede olvidar cómo inicia. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. El riesgo de desligar el espíritu del cuerpo. No, Jesús viene con toda su persona, asume con toda su persona toda la humanidad y toda la humanidad la redime. Por eso no podemos nada más quedarnos en un espiritualismo desencarnado. Y no cuidar nuestro cuerpo, no cuidar nuestra persona, no respetar el cuerpo de los demás. Separar a Jesús de su realidad judía o asumir un antijudaísmo. Vemos cómo el evangelio realmente sí es muy duro con los judíos, ciertamente. Eso puede llevar y ha llevado históricamente a una resistencia contra los judíos, un antisemitismo, más bien se le llama, ¿verdad? Pero también podemos separar a Jesús de esa realidad judía. También comprendimos que hay un gran contexto judío en este evangelio. Si no tomamos conciencia de eso, vamos a decir, pues no, Jesús no tiene nada que ver con su realidad histórica, pero no, sí tiene mucho que ver con que fue judío y el mismo evangelio utiliza muchas imágenes judías y muchas cuestiones judías para poder expresar quién es Jesús. Y es importante conocerlas. También está el riesgo de asumir un fariseísmo espiritual, porque pues habla de la experiencia personal de Dios y cómo Dios, su amor, se vive de manera personal y se vive íntimamente, y luego el mandamiento del amor dice, ámense los unos a los otros. Bueno, pues podemos decir, nosotros somos los amados que nos amamos entre nosotros, ¿verdad? Entonces, ese ámense los unos a los otros, los unos somos nosotros y los otros también somos nosotros. Bueno, puede reflejarse como un elitismo, donde el amor de Cristo nada más puede vivirse entre unos, y solamente los que viven ese amor son los que tienen el derecho de estar cerca de Jesús, ¿verdad? Y ciertamente no lo es, no es así. El ámense los unos a los otros abre las puertas a un amor entre todos, entre toda la humanidad, un amor sincero entre hermanos, ¿verdad? Que lleva también en una dinámica misionera que también el Evangelio lo tiene presente. También está el riesgo de vivir la fe de manera individualista. Yo diría este riesgo se acrecienta por la sociedad en que vivimos, porque sí, hay una profundización enorme de la experiencia individual del amor de Cristo, de la experiencia personal, pero entendemos que esto también tiene implicaciones comunitarias en la comunidad de discípulos, en la unidad, etcétera. Y luego es el riesgo de decir, bueno, es que Dios me salva a mí y no salva al hermano, ¿verdad? Pues eso es desviar la experiencia de amor de Dios y del Evangelio mismo. Ciertamente considero que algunos hermanos cristianos con otras profesiones de fe pueden dejarse llevar por estas ideas incompletas del Evangelio para la vivencia de la fe cristiana. También podemos desvincular el lenguaje basado en signos de la realidad histórica, es decir, que Jesús no hizo muchas obras. Es decir, bueno, los signos son recursos literarios que se utilizan para poder darnos a entender quién es Jesús, pero no fueron realidad histórica. ¿Cómo Jesús va a hacer esos signos, verdad? No. Jesús, sí, fue hombre, se encarnó, pero es Dios. Jesús es Dios y Él tiene la capacidad de realizar estos signos, y estos signos manifiestan quién son.
pero los signos lo manifiestan porque se realizan. Jesús hizo muchas obras, incluso el mismo Evangelio dice, hizo muchas más obras que no están escritos en este Evangelio. Muy bien. También podemos ver la cruz como gloria, pero sin dolor, sin entrega o sin pasión. Decimos, sí, la cruz en el Evangelio de San Juan es gloria, es vida, es la glorificación del Padre. Entonces, pues no nos comprometemos también con Cristo en el sufrimiento, en el dolor, en la entrega de sí mismo, en la pasión y en la compasión con los demás. Eso también es un riesgo muy grande. Portar la cruz como un reconocimiento, como algo que me da influencia. Tristemente a veces así lo hacemos en todos los niveles y realidades de nuestra iglesia. También podemos idealizar al discípulo amado y despreciar otros carismas de la iglesia. Vean, el discípulo amado muchas veces lo identifican con la cuestión contemplativa, la vida contemplativa, la vida de oración. Eh, y bueno, ciertamente de este evangelio sí puede salir un fruto enorme de la contemplación, la experiencia personal con Cristo, contemplarlo, etcétera, ¿verdad? Y es un carisma muy valioso de la iglesia, pero también hemos visto cómo es fruto del amor fraterno, es fruto de un amor que se entrega y también, pues, ciertamente de esta experiencia de amor surgen otros carismas de la iglesia que no solamente son la contemplación, que no solamente es el testimonio del discípulo amado, están otros evangelios, el testimonio de otros apóstoles y también son importantes. También son importantes en diferentes formas de vivir la caridad. Muy bien. Esto porque, pues, podemos nosotros dejarnos llevar por algunas de estas ideas. Por eso las mencionamos. No las mencionamos para decir, sí, cierto, la vecina es muy antijudía. No, es para también nosotros poderlo asumir en nuestra vida personal y reconocer que son tentaciones y que hay que, por eso, conocer mejor el mensaje de Cristo. Bueno, también vamos a recordar lo que mencionábamos en el principio sobre el amor en San Juan y ahora sí vamos en camino a nuestra meditación. ¿Se acuerdan que decíamos que hay dos vocablos, agapao y fileo? Ágape y fileo, ¿verdad? Que decíamos capaz de distinción, aunque a veces se utiliza mucho, los dos se utilizan mucho en el Evangelio, a veces parece que se utilizan de forma indistinta, el mismo amor del Padre se dice como el querer al Hijo, ¿verdad? Está bien, bueno, decíamos, bueno, pero sí terminológicamente se puede separar como amor, ágape, como que está basado en una profunda apreciación y alta estima, y el filial se puede más bien decir como están basados en una asociación interpersonal, en una identificación, un poco como la parte de la amistad podría ser. Bueno, vamos a recordar que están presentes, subrayamos que están presentes en el capítulo 21 de San Juan, porque ese es el que vamos a meditar. Juan 21, 7, 15, 7, 15 y 6, 20 es donde está agapao y el fileo también está en el mismo Juan 21, ¿verdad? Y bueno, vamos a prepararnos para nuestra meditación. Como decía, vamos a meditar Juan 21, 1 a 23 para que lo podamos ir separando. Y vamos a recordar que estamos, cuando meditamos en un clima de oración, buscando que el Señor hable personalmente a nuestra vida, pensar qué me dice a mí, no qué nos dice que debo de enseñar al otro, qué me ayuda a comprender intelectualmente, no es qué me dice a mí en mi vida, en mi corazón, para no caer en el riesgo de los intelectualismos o el enseñar a otros, sino enseñarme a mí. Y para eso vamos a tomar una postura orante, vamos a recordar que estamos en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer esta invocación al Espíritu Santo. Yo la voy a leer aquí en la videollamada y ustedes lo repiten en su interior con el micrófono apagado. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía.
sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Como les comentaba, vamos a meditar Juan 21, 1-23. Y antes de leer la munición que nos prepara para la meditación, quisiera nada más enfatizar en que busquemos en la atención de lectura, esto porque también tiene fines hacia la conclusión de nuestro curso. Pongamos especial atención a la figura de Pedro en el contexto de que esto es después de la resurrección, este pasaje. Este pasaje ya sucedió la entrega de Jesús en la cruz. También ya se narró las 3 negaciones de Pedro. Y ahora están teniendo la experiencia de Jesús resucitado. Y bueno, específicamente el diálogo que se da entre Pedro y Jesús van a ser el deseo es que podamos reflexionar más personalmente en torno a eso. Lo demás también nutre mucho porque es un pasaje completo. Leamos la monición y preparémonos para escuchar la palabra de Dios. Después del desconcierto, del encierro, de la cruz, los discípulos han vuelto al lago, pescan, pero no logran nada, hasta que alguien en la orilla, una voz familiar, les dice dónde lanzar la red. Es Jesús. El resucitado vuelve a buscar a los suyos, a alimentarlos, a reinstaurar a Pedro y a llamar al discípulo amado a seguir dando testimonio. Hoy también se nos aparece en medio del cansancio, en la rutina, en la pesca que parecía vacía. Hoy también nos pregunta, ¿me amas? ¿Quieres seguirme? Escuchemos con el corazón abierto. Del Evangelio según San Juan. Después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Le contestan ellos, también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Les preguntó Jesús, muchachos, ¿no tienen nada que comer? Le contestaron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron pues y no conseguían arrastrarla por la cantidad de peces. El discípulo, a quien Jesús amaba, dijo entonces a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó, es el Señor, se vistió, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues solo distaban de tierra unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, vieron preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y, aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo, vengan y coman. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú? Sabiendo que era el Señor. Vino entonces Jesús, tomó el pan y se lo dio, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Respondió él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Insistió por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor,
tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Pedro se volvió y vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena se había recostado en su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Viéndole Pedro, preguntó a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Corrió pues entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro no morirá, sino si quiero que se quede hasta que yo venga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos pues a tener un breve silencio para poder ahondar en esta palabra que recibimos, poder poner atención en aquellas frases, versículos que más hayan llegado a nuestro corazón y pensar y sentir qué me dice Dios. Vamos ahora a proceder a un compartir comunitario, breve compartir, como algunas indicaciones nada más que nutran y que sirvan de guía. La intención es que podamos compartir brevemente lo que el Señor me dice a partir de este pasaje. Vamos a limitarnos en esta ocasión a esto, sabiendo que siendo ya cerca de lo último que estamos viviendo en el curso, puede motivarnos a querer compartir cosas en general del curso, comentarios extras, agradecimientos. Vamos a dejar esos después de la sesión. Ahorita es en torno a este pasaje, no desviemos nuestra meditación de lo que Dios te está diciendo. Y vamos a hacer un esfuerzo especial por ser breves para que más puedan compartir y al mismo tiempo, más personas puedan compartir y al mismo tiempo no nos extendamos mucho más de lo que ya estamos como un poco atrasados en la sesión. Entonces, aquellos que quisieran compartir pueden levantar la mano en la aplicación y les cedo la palabra para nutrirnos mutuamente con lo que el Señor nos dice. Yasmina, escuchamos con gusto. Gracias. Es esta prontitud de Pedro que me invita a mí siempre a ser pronta. Muchas gracias, Yasmina. ¿Alguien más quiere compartir? Estela, creo que está levantando la mano, activa el micrófono y la escuchamos. A mí me dice que en medio de a veces de nuestras dificultades, en nuestros días grises, siempre lo vamos a reconocer como diciendo, es el Señor el que está ahí, Él es el que nos habla, nos guía en nuestro camino, y más también la frase que dice, venid y comed, o sea, nos referimos a lo que estamos diciendo, comer su cuerpo y su sangre para permanecer en Él. Y pues también el hecho de decir a Pedro, me amas, nos
hace que preguntemos a nosotros mismos, ¿lo amamos? Y claro que sí, o sea, ese es lo que me deja a mí. Gracias. Muchas gracias, Estela. Gloria Lara. A mí siempre me ha llamado mucho la atención la contestación de Pedro. Como no tengo la Biblia interlineada, no sé qué palabra fue la que se haya usado, pero yo supongo que cuando Jesús cuestiona, ¿me amas?, se está refiriendo al agapao. Y cuando Pedro contesta, sí, Señor, te quiero, se está refiriendo un poquito a filius. Entonces, puesto en ese tenor, yo lo traspaso a la actitud que nosotros tenemos muchas veces. El Señor nos pregunta si lo amamos y nosotros como que o no queremos comprometernos a fondo y contestamos así como abuelito de pájaro, sí, Señor, te quiero. Pero no es ese te quiero el que nos está esperando Jesús, está esperando el amor realmente comprometido a fondo. Esto. Muchas gracias, Gloria. Adriana. Hola, buenos días, ¿sí me escuchan? Bueno, pues yo siempre, o sea, he manifestado mucho el de volver a echar la red, el de no desanimarme, el de siempre volver a empezar, aunque no haya pescado, pero en el nombre de Él, volver a perseverar siempre. Eso es lo que a mí me llega mucho. Gracias. Muchas gracias, Adriana. ¿Alguien más que guste compartir? Escuchamos con mucho gusto. Sí, yo, Diego, Alma. Adelante, Alma. Gracias. Bueno, es que me llama la atención donde le dice, bueno, este texto lo he escuchado y leído varias veces, pero donde dice 3 veces, ahí como que me hace centrar mi atención, es 3 veces. Y luego la tercera vez Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo, pues evidentemente lo sabe todo, pero me hace pensar en mi persona él me pregunta una y otra vez, de una y otra manera, él me amas. Y evidentemente él sabe, me conoce perfectamente. Pero yo creo que cuando me lo pregunta, y me lo pregunta de muchas maneras, no me pregunta porque quiere mi respuesta, sino me pregunta para que tome la conciencia de si me amas y qué trabajo te di con ese amor, ¿no? Porque creo que su amor y el conocerlo genera un compromiso. O sea, no puedo decir que ya lo conozco y lo amo y seguir por la vida igual. Yo lo conozco y lo amo y entonces me compromete a un actuar diferente. Si no, pues solo me quedaría con, ay, qué bonito, y hasta ahí llegaría, ¿no? Ay, qué bonitas palabras, ay, qué bonito este mensaje. O sea, me quedaría sin actuar. Pues creo que cuando me pregunta de todas las maneras, él me amas y espera mi respuesta y que digo bien firme, sí, yo te amo. Sí, a ver, bueno, le dice, apacienta mis ovejas y le repite 3 veces la misma respuesta y al final solo le dice, sígueme. Entonces, creo que es eso, o sea, todas las veces que él me pregunta de alguna manera, ¿me amas? Y que yo le contesto que sí, me está más bien haciendo que reflexione cómo es mi actuar o cómo debería actuar. Y si ya estoy haciendo algo, pues me pide más, o sea, síguele, no te canses. Tal vez me lo pregunta simplemente para que no me canse y reafirme esa voluntad de amar y de seguirlo. Gracias. Muchas gracias, Alma. Dulce. Muchas gracias. Sabemos o creemos, ¿verdad?, que el discípulo amado era el apóstol Juan, pero yo me siento su discípulo amado. Siento que Dios me ama con ese amor tan grande que ahorita estamos viendo, el ágape. Siento que Dios quiere mi felicidad y pues es que es tanto su amor que Él
me abraza todos los días, me dice, aquí estoy. Y ahorita que estoy leyendo que le dicen, ¿verdad? A Pedro, es el Señor. Igual yo, ¿verdad? Tengo que dar a todos y decirles que Él es el Señor, que Jesús es el Señor, que Jesús es mi Dios, ¿verdad? El que me ama. Entonces, a veces una sola palabrita me impacta, ¿verdad? Bastante. Pero eso es lo que yo veo. Muchas gracias. Muchas gracias, Dulce. Vamos ahora a continuar con Alejandra y luego con Cecilia y luego seguimos con nuestra sesión. Alejandra, escuchamos. Buenos días, ¿cómo están? Un pasaje que me hizo mucha resonancia el día de hoy fue lo último en donde dice, bueno, y si yo quiero que se quede hasta que yo diga, o sea, ¿qué? Si me explico. Y me puso a reflexionar de, pues cada persona tenemos un camino, tenemos distintos carismas, tenemos distintos llamados, digámoslo de esta manera, ¿verdad? Entonces, yo no puedo estarme cuestionando o cuestionar, bueno, ¿por qué mi llamado no fue aquel? ¿Por qué yo para acá y el otro para allá? O sea, a final de cuentas es, así lo quiero yo y yo tengo mi plan, o sea, tú no te preocupes por eso, tú nada más sígueme, ¿sí? Porque le vuelve a decir en esa parte, tú sígueme, ¿sí? No te preocupes por el otro discípulo, yo tengo otros planes para él y está bien. Entonces, es esta parte también de entender cuál es mi lugar, cuál es mi misión, cuál es mi llamado y seguir a Cristo en el llamado que Él me hizo. Muchísimas gracias, Alejandra. Cecilia, escuchamos con gusto. Ok, muy parecido al comentario anterior de Alejandra, pero yo veo que cuando nuestro Jesús le dice, si yo quiero que se quede, es que como que todos tenemos que seguirlo, no nomás Pedro, no en forma individual, entonces tenemos que trabajar porque otros lo sigan, nuestro prójimo. Gracias. Muchas gracias, Cecilia, y muchas gracias a todos por su compartir. También gracias por su escucha, sabiendo que el Señor nos habla a través de este momento comunitario en que Él nos va hablando personalmente y nos va hablando en comunidad virtual, ¿verdad? Digital. Vamos a remitirnos un poco otra vez, a regresar un poco otra vez al pasaje para poder partir de ahí a el final de nuestra reflexión, y solamente es para poner énfasis en algunos puntos para poder tener más atención en algunos aspectos que capaz nos pueden pasar de largo cuando leemos este pasaje. Muchas cosas también ya las han dicho ustedes. Uno es que están otra vez dicen, el mar de Tiberíades, en el lago, ¿verdad? Pues al menos en el que decíamos, vamos a poner énfasis en la persona de Pedro, pues él era un pescador, ¿verdad? Él estaba regresando a aquello donde es Pedro, sus orígenes de alguna manera, en la experiencia que es para él la pesca, ¿verdad? Y bueno, es ahí donde vuelven a encontrarse con el Señor. Decíamos, la trama de todo el Evangelio es quién es Jesús. Y es, los que creen en Jesús, ¿conocen quién es Jesús? Bueno, pues aquí nos muestra cómo evidentemente primerea al discípulo amado, pero ciertamente que después lo va a decir, todos saben que era el Señor. Es decir, muestra a la comunidad de discípulos que conoce a Jesús, que identifica, que saben quién es. Se está cumpliendo aquí. En esta experiencia de encuentro fuerte con Él, esa experiencia de gozo, de ir descubriendo, vemos muy particularmente esta experiencia que tiene, este diálogo que tiene Juan, Simón, Pedro con Jesús, donde le dice, sí, primero le dice Simón, hijo de Juan, ¿por qué no le dice Pedro? ¿Por qué no le está diciendo Pedro, ¿me amas? Le dice Simón, hijo de Juan. De alguna manera, y eso es obviamente una lectura interpretativa, ¿verdad? Es, bueno, pues Pedro, su persona, él es Simón, hijo de Juan, él es hijo de Juan, él es él. Jesús lo conoce. Y de esta experiencia de conocimiento de él, le hace esta pregunta. Le dice, ¿me amas? Pero no solamente le dice, ¿me amas? Al principio le dice, ¿me amas más que estos? Es decir, tu amor a mí es más grande que todos los demás que están aquí.
Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero, como mencionaban ahí. La respuesta es distinta, sí, se usan diferentes verbos. Pareciera como que Pedro no tiene la capacidad de decirles, tú sabes que te amo. Digo, evidentemente es una interpretación. Algunos autores dirán que no es, que es solamente para no repetir, ¿verdad? Verbos, pero pues pudo haber hecho eso también con Jesús. Tiene un progreso, porque después le sigue diciendo, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Ya no le pregunta, ¿me amas más que estos? Le pregunta, ¿me amas? Solamente, ¿me amas? Con eso basta. Y Pedro le sigue respondiendo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y después insiste por tercera vez, pero ahora le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Ya no le está preguntando si lo ama, le pregunta si lo quiere. Como si con eso bastara. Como si Jesús, conociendo quién es Pedro, comprendiendo quién es, entendiendo también que ya lo ha negado 3 veces justamente, ya lo ha rechazado, decía que creía en él y lo rechazó, no estuvo con él en la cruz, no estuvo dispuesto a seguirlo ahí también. Bueno, le sigue diciendo, comprendiendo lo que si lo quiere, ¿verdad? Y esto está ligado obviamente con su vocación, el apacentar a las ovejas, el hacer las veces como pastor de toda la iglesia, pero también después lo liga con su martirio, porque está hablando de la clase de muerte con la que Pedro iba a glorificar de Dios. Como ahora el seguimiento de amor a Cristo va a implicar también entregar toda su vida. Hacemos el énfasis en torno a esto porque evidentemente nos puede llevar a la conclusión de que Jesús me conoce y me comprende. Jesús sabe quién soy y comprende todas mis limitaciones en el amor. Sabe bien que tengo el deseo de amarlo, pero también conoce bien mis limitaciones en el amor. Sabe bien las veces que lo he negado, sabe bien las veces que he fallado, las veces que yo no he sabido permanecer en Él. Y Él sigue permaneciendo, amándome, invitándome a participar de este amor con Él. El amor de Dios entonces es un amor que me comprende y me sigue invitando a crecer en el amor. Sigue haciéndome las preguntas, ¿me amas? ¿Me amas? Y como una tercera vez, como un triple compromiso, ¿verdad? Una certeza de que sí está este amor. Y bueno, nosotros hemos, como decíamos la sesión pasada, recibimos un llamado con Juan 13, 34, 35, el mandamiento del amor. Hemos recibido también esta idea de que nos van a identificar como discípulos de Jesús en el amor, en esta experiencia del amor. Y este llamado se hace, digamos, tangible en la experiencia que hemos tenido en este curso. Nosotros con este pasaje estamos recibiendo la invitación a amar. Estamos siendo llamados a amar. ¿Cómo me siento ante este llamado? Con este curso que he recordado que Dios me llama a amar, ¿cómo me siento? Me siento temeroso por el temor a fallarle, me siento inseguro, me siento esperanzado, me siento con gozo. ¿Cómo llego yo ante esta realización? Dios me llama a vivir de su amor y amar. Y de alguna forma decimos, bueno, crees en estas cosas, en todo esto que nosotros hemos profundizado en la teología del Evangelio de San Juan, que nos ha compartido quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Padre, el Espíritu Santo, las obras que él hizo, los signos que realiza, las palabras que dice. ¿Crees en estas cosas? Bueno, ama. ¿Crees en estas cosas? Ama. Ama y conoce más a Jesús. Profundiza en su amor. Conociendo más a Jesús, podrás saber cómo Él te ama, comprender qué tan grande es el amor de Jesús. Y no solamente un conocimiento intelectual, sino un conocimiento íntimo, un conocimiento personal, donde en la relación personal con Jesús entiendo cómo Él me ama, me sigue amando. Y bueno, encarna este amor del que tanto hemos hablado en tu vida. Hemos hablado mucho del amor, pero de nada serviría que recibamos nosotros este mensaje si este amor no se encarna en mi vida. Si yo no vivo consciente de este amor eterno que es Dios mismo,
y que se me da como un regalo. Yo tengo la posibilidad a través de la obra de Jesús de participar de este amor eterno y lo puedo ir experimentando hoy acercándome a Jesús, porque la vida eterna la puedo experimentar desde hoy, en este camino que después lo experimentaré completamente, plenamente en el cielo con Dios. Voy a estar inmerso en esta dinámica de amor. Pero hoy el llamado es a vivirlo como hermanos en amor fraterno. Así glorificamos nosotros al Padre, así somos partícipes de la vida eterna, así recibimos también su amor. Y este amor permanece entre nosotros, en la Eucaristía, en mi vida, y estoy llamado yo a permanecer en él. Esto debe encarnarse, debe hacerse vida. Y bueno, permanece, con la certeza de que, a pesar de cualquier circunstancia, Él siempre permanece contigo. Ahí está el ejemplo muy claro. Pedro negó a Jesús 3 veces y Él sigue ahí. Jesús no le dijo, ya no me voy a aparecer a ti porque me negaste. Ahí sigue. Ahí sigue. Y lo sigue llamando. Por eso seguimos recibiendo esta pregunta. ¿Tú crees en Jesús? ¿Crees en este mensaje que estamos recibiendo? Pero esta pregunta evoluciona. ¿Tú te permites amar por Jesús? ¿Te permites conocer por Jesús? ¿Te permites ser ese discípulo amado? Y eso tiene otro nivel también, sube un poco de nivel, porque es, ¿tú amas como Jesús? ¿Amas como Jesús? Son preguntas que nos llevamos evidentemente a nuestra vida y nosotros queriendo saber qué es el amor. En esta sesión también concluimos que el amor en el Evangelio de San Juan para nosotros es nuestra vocación. El amor es tu vocación y tu vida. Amando recibes vida. Dejándote amar recibes vida. A eso estás llamado, a encarnar el amor. Es nuestra vocación que se actualiza y se manifiesta en nuestras vidas particulares. Junto con eso, pues nos terminamos con este versículo emblemático también, ¿verdad? Que sintetiza toda la experiencia de nuestro curso, todo el Evangelio de San Juan, que dice, porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Es nuestro mayor deseo, sabiendo que nuestro llamado es el amor, tengamos vida eterna. El amor nos lleva a la vida eterna y nos permite vivirla desde hoy. Algunas cuestiones como para la conclusión del ir pudiendo llevarlo a nuestra vida. Vamos a tener también algunos puntos de reflexión personal y un sencillo material complementario para esta semana. Dicen las preguntas, ¿de qué manera mi amado Jesús y cómo estoy respondiendo a ese amor? ¿Permanezco en Jesús o vivo una fe desconectada de su corazón? ¿Estoy dispuesto a amar como Él me ha amado, con gestos concretos, sin condiciones ni cálculos? ¿Me atrevo a ser discípulo amado o sigo escondiéndome del amor que me llama por mi nombre? La invitación es a que en nuestra oración personal podamos ahondar en estas preguntas. Material complementario, muy sencillo. La lectura meditada, no hay pasajes específicos, pero ahora con el conocimiento más claro de lo que nos presenta el Evangelio de San Juan, la propuesta es, bueno, el mismo Evangelio es un propio itinerario. Qué bello sería que puedas organizarte para hacer una lectura completa y en orden del Evangelio. Está dividido por pasajes, puedes dedicarte un pasaje al día, estar leyendo el Evangelio e ir viendo cómo con eso Dios habla a tu vida. Dios te habla a través de este mensaje. Al final así fue escrito y así fue transmitido. También hay 2 lecturas, son
cuestiones del magisterio, una lectura en torno a una catequesis de Papa Francisco y otros capítulos de la, según yo, es exhortación de Deus Caritas Es, del Papa Benedicto XVI. Algunos capítulos que pueden ayudar a comprender mejor el amor de Dios. Y bueno, de canciones no recibimos nada más 2 o 3, sino ya la playlist completa, ¿verdad? Algunos cantos del amor de Dios con algunos añadidos que nos pueden ayudar para seguir en nuestro día a día, como ir meditando el amor de Dios. Con todo esto, ¿verdad? Pues es todo lo que vemos en este curso. Muchas gracias. Ha sido un verdadero gusto compartir con ustedes estas mañanas de los jueves. Yo dije que nos estábamos atrasando 10 minutos, nos atrasamos 15. Muchas gracias por su paciencia, por su escucha, por su participación. Y bueno, voy a ir nada más yo cerrando la grabación para que se pueda empezar a grabar. Voy también a habilitar el grupo de WhatsApp para poder compartir las resonancias. Por favor, comparten en el grupo de WhatsApp las resonancias. Yo sé que algunos van a querer aquí empezar a compartir, qué bueno, pero escribir nos ayuda mucho y es un proceso de asimilación personal. Háganlo. No es para mí, no tienen ni siquiera que agradecerme en el grupo, en el chat, porque sé que también va a estar esa tentación. Escríbanlo para ustedes, para que ustedes puedan asimilarlo. Entonces, permítanme terminar la grabación y bueno.